Buen día a todos, bienvenidos a una nueva emisión de ADN Buena Salud acá con Delphi, haciéndole el aguante al doctor Milton Dan, que pronto va a venir de nuevo a esta conducción de este barco tan importante que es ADN Buena Salud. Pero hoy, Gaby, tenemos un programón, así que tienen que quedarse del otro lado. Vamos a arrancar con una entrevista con Karina Castro. Ella es neuropsicóloga y va a estar hablando de la microbiota y la salud mental. Cómo lo que comemos nosotros y los niños puede afectar nuestra salud emocional. Además, como en todos los programas, sus preguntas, porque son el principal protagonista, así que recuerden en el QR que aparece en pantalla, nos mandan sus preguntas, sus platos, sus temas con los que quieren que desarrollemos, y acá vamos a estar junto al panel que en un ratito se los vamos a presentar para responder todas esas preguntas. Y además, Gaby, ¿sabes qué? Hay noticias como siempre. Una noticia, esta te va a gustar a vos. A ver. Cómo el dolor crónico aumenta el riesgo de hipertensión y exige una nueva mirada para ver cómo lo tratamos. Qué interesante, la verdad Muy que interesante. es muy bueno eso. Presentamos al panel. Vamos al panel, que hoy tenemos invitados de lujo. Un fuerte aplauso. Está, ¡Bravo! muy bien. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Muy Bien. Dolores, nuestra infectóloga, ¿qué nos traes para hoy? Contale a la gente. Bueno, hoy vamos a hablar del aumento de casos de sífilis, sí, en la Argentina, a través del último boletín epidemiológico, así lo registró. Cuáles son las causas, qué lo produce, por qué se está generando este aumento tan importante en la Argentina y obviamente cómo podemos prevenirlo. Sífilis es una enfermedad, vamos a decir, del pasado. Uno la creía totalmente erradicada. ¿Cómo puede ser que esto vuelva a aparecer, no? En realidad nunca dejó de existir, siempre digo, para nosotros es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente y bueno, por eso es que tenemos que informar a la gente y saber, conocer más sobre esta enfermedad que bueno, hoy está dando tantos casos en la Argentina. Muy interesante, ¿eh? Hay que quedarse del otro lado. Matías Baldicini, ¿lo pronuncié bien? Baldoncini. Baldicini, ahí está, casi. Neurocirujano, ¿qué tema nos traes para hoy? Hoy vamos a hablar sobre neuralgia del trigémino, una afección muy común que genera un dolor en la cara y muchas veces los pacientes están desorientados. Es un dolor originado a nivel de un diente, cuál es el origen, y tenemos muchos casos todos los años nuevos en la Argentina, por lo cual es una patología muy interesante ya que es muy discapacitante para los que la padecen. Perfecto. Es interesante eso porque creo que es uno de los dolores, creo que es el top one de los dolores Yo lo tuve. peores. ¿Tuviste? Sí. Ah, Es correcto, bueno. es correcto. Es el dolor más intenso que puede sufrir un ser humano. Bueno, quédense ahí si lo sufriste, todos los consejos de Matías. Y última, pero nuestra reina de la nutrición, yo podría decir que soy la princesa y vos la reina. Gracias. Andrea Purita, ¿qué te Por vas a edades, traer? por edades. No, por lugar. ¿Qué Bueno, hoy vamos a hablar, a ver, la gente quiere bajar de peso, llega el calorcito, empezamos a descubrir el cuerpo, decimos, ay, ¿qué pasó? No hice nada durante todo el año. Bueno, vamos a dar algunos consejitos, explicarles cómo tienen que hacer, que la magia no existe y que hagan las cosas bien para tener esos kilos de menos antes de llegar al verano. Así que de eso vamos a hablar. Espectacular, Perfecto, muy ¿eh? interesante, nos vamos a quedar del otro lado. Y ahora, Gaby, te vas a ir con la invitada Sí. de hoy, Karina Castro, neuropsicóloga. Vamos a hablar de la microbiota intestinal. Bueno, vamos. ¿Cómo andás, Karina? La verdad, un gusto. Así que, ¿a vos te interesa el tema de microbiota? Veo que, bueno, es un tema tan recurrente esto de la microbiota. Contanos un poco más sobre este tema. Cuando hablo de microbiota, me gusta hablar de que hay millones de microorganismos vivos en nuestro intestino y se comunican entre ellos. Entonces, lo que yo como impacta en cómo me siento, en cómo actúo y en cómo reacciono a las situaciones estresantes del mundo. Entonces, a mí me gusta explicarle a los padres que todo lo que yo como va generando una respuesta, podría generar una respuesta inflamatoria, que es una inflamación de bajo grado. Es como tener el fuego lento a lo largo del tiempo. Y entonces, a lo largo del tiempo va generando una permeabilidad intestinal. Eso significa que se hacen como una especie de huequitos en la barrera del intestino que genera una inflamación que aumenta las citoquinas y genera inflamación en el cerebro también. ¿En qué se evidencia esto? En todos los trastornos mentales y algunos del neurodesarrollo que vemos hoy. Ansiedad, depresión, déficit de atención, trastornos del neurodesarrollo y muchos otros que están vinculados con la inflamación. Entonces, si no cuidamos nuestro intestino, que es el segundo sistema nervioso más grande después del cerebro, es imposible tener salud mental. Qué interesante. Bueno, sabes que nuestro panel está muy interesado en lo que estás diciendo. Vamos a dejar a Delfina que haga una pregunta para vos, que es nuestra nutricionista. ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo Hola. bien? Un gusto tenerte acá. Te consulto, ¿qué tipo de, signos, síntomas o quizás comportamientos tenemos tanto también en chicos principalmente para poder hacernos entender que quizás hay un problema en esa microbiota?
Pasa que al ser una inflamación de bajo grado, muchas veces no vemos síntomas, pero la realidad es que a corto plazo hay ciertos alimentos, a muy corto plazo, te estoy hablando horas, que vemos síntomas, irritabilidad, problemas de atención, baja de energía, trastornos del sueño, y eso tiene que ver con la subida y bajada a niveles de insulina, digamos, cuando consumo alimentos que están o cargados de azúcares refinadas o harinas blancas o aceites vegetales que generan esta inflamación. Entonces, dirías que el tratamiento, ¿cómo vos abordás cuando ves chicos con este tipo de diagnóstico? A nivel general, lo primero que vemos es cómo es la alimentación en el día a día. Vamos haciendo un recorrido del día a día y lo primero que elimino son 3 líneas. Harinas refinadas, azúcares refinados y aceites vegetales. ¿Por qué? Porque cuando yo elimino estos 3, por añadidura, estoy eliminando otros que muchas veces los padres ni siquiera saben cómo detectarlos, como los aditivos, los colorantes, los potenciadores del sabor, que tienen nombres tal vez un poco complejos y tal vez no los puedo identificar. Entonces la invitación siempre a los padres, no solo para lo que comen ellos, sino para lo que comen sus hijos, es dar la vuelta a ese paquetito que están comprando, leer la parte de ingredientes y buscar que no tengan estas 3 cosas. Si no tienen estas 3 cosas, ya estoy eliminando por lo menos un 60, un 70% de las cosas que son dañinas. Qué interesante lo que estás diciendo. Ahora, te hago una consulta. En la convivencia, ¿no? Porque yo tengo hijos y es muy difícil sacar todo eso porque tienen cumpleaños, tienen campamentos y lo que le dan son estos alimentos. Desayunan acá en Argentina con medialunas, con refinados. En un campamento es muy frecuente. Contá un poco cómo el niño se va a sentir tan aislado. Yo estoy de acuerdo con vos, pero digamos, ¿cómo lo haces en la práctica real, no? Bien, el tema no es aislarlo. Si yo como padre estoy informado y si yo ofrezco calidad de alimentos en mi casa la mayor cantidad del tiempo, yo me puedo relajar en cumpleaños. O sea, sería un 80-20. Claro, el tema es que los seres humanos somos la única especie que sabiendo que algo nos hace daño, lo seguimos consumiendo. Totalmente. Y por eso lo hemos normalizado. Y por eso en las fiestas lo normalizamos y en los eventos. Yo no puedo pensar una Navidad sin no incluir estos alimentos. No puedo pensar un cumpleaños sin incluir. Hasta decimos, ay, pobrecito, ¿cómo le vas a dar agua que no sabe nada? Es absurdo, porque lo que estamos haciendo es más daño, en realidad, de cuidar y proteger al recurso más valioso que es los niños y adolescentes. En tus redes sociales, que tenés tantos seguidores a nivel mundial y Latinoamérica, ¿cuál es la pregunta más frecuente? Me cuestiona muchísimo tema de pantallas y microbiota, que son los que más hablo, y me lo cuestionan porque es incómodo para los... ¿Qué quiere decir? Me lo cuestiona que, pobrecito, ¿cómo no le vas a dar las pantallas? ¿Cómo no le vas a permitir redes sociales? ¿Cómo le vas a sacar el videojuego? ¿Cómo no le vas a dar un juguito? Y la realidad es que el recurso más valioso para la sociedad son los niños y adolescentes, son el futuro y son los que menos estamos cuidando, son los más vulnerables, les estamos dando toda la porquería, toda la comida que les genera inflamación, todas las pantallas que les hacen daño y estamos viendo los resultados. Nunca antes hemos tenido niveles tan altos de ansiedad, depresión, déficit de atención, trastornos del neurodesarrollo, suicidio, bulimia, anorexia y todo esto está vinculado con lo que comen y con lo que ven. Y contame un poco cómo ves la salud mental de estos niños cuando sean adultos responsables, digo, cuando tengan que estudiar una carrera. No la veo porque no la estamos viendo ahora, si los números ahora son alarmantes. ¿Qué quiere decir que no la ves? No los veo sanos, porque no tienen herramientas ahora. ¿En qué porcentaje estamos hablando? ¿Son los que nos van a cuidar a nosotros? Es importantísimo, o sea... ¿Cómo no la ves? Si los pilares y las bases, los cimientos de la salud mental se construyen en la infancia y adolescencia, porque es el momento en el que el cerebro está más plástico, en el que se generan hábitos y en el que después nosotros podemos disfrutar de esos en la adolescencia. Si ahora no los estamos cuidando, vamos a hablar de una sociedad adulta que esté sobremedicada, que esté buscando soluciones rápidas, que esté tomando decisiones impulsivas, que esté manejando a un país de una forma que nosotros no queremos. Son los médicos que nos van a atender a nosotros cuando estemos adultos y no los estamos cuidando. En cuanto a la entonces lo que estamos diciendo es bastante importante para la población en general. Un niño que cuida su microbiota, mejora su alimentación, el día de mañana va a ser muy superlativo a comparación de la media. Total. Un niño que hoy por hoy cuida su microbiota, a mediano y largo plazo no solo va a tener buenos hábitos, que le van a dar longevidad a nivel de salud física, sino que al mismo tiempo le van a permitir una salud mental para disfrutar, para tomar buenas decisiones. ¿Esto quiere decir de que estos niños que se alimentan tan mal como estás diciendo, tienen alterada de microbiota, van a tener más enfermedades precozmente?
ya las están teniendo. ¿Cómo El cuáles? 50% de la población tiene diabetes o prediabetes. Esto no solo tiene un impacto a nivel físico, tiene un impacto a nivel Tal mental. cual. Estamos hablando de un 60 o un 70% de los niños tienen diagnósticos de déficit de atención. Hay estudios donde se han visto que si yo modifico la alimentación, de pronto se van los síntomas de déficit de atención y hoy están sobremedicados. Hoy sabemos que hay una relación directa entre microbiota intestinal y trastornos del neurodesarrollo. Yo puedo disminuir los síntomas, yo puedo hacer que los niños se incorporen mejor al mundo a través de la alimentación. Sabemos que la ansiedad y depresión son las principales causas de discapacidad en los adultos. Yo lo puedo prevenir a través de la infancia y adolescencia. O sea, te estoy hablando de datos alarmantes que se vinculan con lo que yo pongo en la mesa. Acá Dolores, nuestra infectóloga, te quiere preguntar porque realmente es muy interesante el tema. Sí, la verdad me encanta cómo lo abordás, porque bueno, esto tiene un impacto claramente en nuestro futuro. Y a mí me gustaría saber y conocer, para la gente también, bueno, qué tips nos podés dar, sí, sobre todo para los niños y como padres o como tíos, sobrinos, bueno, qué hacer con estos chicos, sobre todo para que empiecen los pequeños pasos en la alimentación, en la buena salud y sobre todo cómo podemos prevenir. Bien, se me ocurren 3 tips simples. Sí. El primero, lo único que debe tomar un niño es agua. Punto. Es lo único que necesita. El 60% del cerebro está constituido de agua. El cerebro necesita agua. No jugos, no gaseosas, no nada. Agua. El segundo, agarrar un alimento cuando estoy consumiéndolo, dar la vuelta a los ingredientes y eliminar azúcares refinados, harinas refinadas y aceites vegetales. Si yo elimino esos 3, estoy protegiendo un porcentaje muy alto de su alimentación. Y el tercero, el ayuno o el reposo digestivo. ¿Por qué el reposo digestivo? Porque yo necesito darle a la microbiota intestinal un tiempo determinado sin darle alimentos. ¿Por qué? Primero, porque le doy tiempo para repararse. Segundo, porque aumento un factor que se llama el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que protege, es como un fertilizante para las neuronas. Tercero, disminuyo toda la respuesta de estrés que pueda tener ese chico y le doy tiempo a reponerse. Entonces, ¿qué significa este reposo digestivo? En niños, sí, que si yo cuido intencionalmente las horas de sueño que necesita para su edad, ya le estoy dando un reposo digestivo. El tema es que hoy el 70-60% de niños tienen privación del sueño. Un niño de 10, 11 años no duerme lo que tiene que dormir. Un adolescente está durmiendo de 7 a 8 horas cuando tiene que dormir 10, 11. Entonces, en niños, si yo respeto el sueño, le voy a dar un reposo digestivo. En adultos, estoy hablando de que el reposo digestivo tiene que ser entre 14 y 16 horas sin comer. Muy interesante. Karina, tenemos nuestra nutricionista, la licenciada Purita, que te quiere preguntar, porque esto del ayuno también tiene mucho impacto en la nutrición. ¿Cómo estás, Karina? Hola. Me encanta el tema. Yo siempre hablo un poco a los pacientes de la microbiota intestinal, donde empieza también la inmunidad y las defensas de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Esto es así? O sea, ¿empiezan las defensas ahí? Desde muy temprana edad, la microbiota intestinal está directamente vinculada con el sistema inmune, con cómo responde aunado a mi genética, cómo responde mi cuerpo a todos los virus y bacterias que encuentro en el ambiente. Y cuando un niño, por ejemplo, se alimenta mal desde niño hasta la adolescencia, si quiere cambiar ahí su alimentación, ¿se revierte este proceso de intoxicación, digamos? Yo lo veo como una intoxicación para ese niño, o sea, ¿se puede revertir? Me encanta esa pregunta. Totalmente. Al estar hablando de microorganismos vivos, responden a los cambios. Entonces, si yo cambio alimentación, si yo cambio hábitos, si yo cambio, me empiezo a mover si soy sedentario, empiezo a comer distinto, empiezo a gestionar mejor mi estrés, empiezo a dormir mejor, la microbiota se modifica. Se ha visto que entre 24 y 48 horas ya puedo ver una modificación y que si sostengo los hábitos por 6 semanas, ya podría hasta alterar esto. En niños, adolescentes, adultos, en todos. Hermoso. Muy interesante, Gracias. la verdad. Karina, un placer de que estés en nuestro programa. Te vamos a seguir en las redes y realmente muy interesantes todos tus consejos. Ahora vamos a ir con las preguntas de la gente que Delphi va a presentar y seguimos con más ADN. Muchas gracias. A ver, del otro lado, ¿cuáles son sus preguntas y quién de nuestro panel va a responder? Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre una infección viral y una bacteriana? Claramente para Dolores, nuestra infectóloga. Así es. Bueno, es una pregunta muy frecuente, la verdad, esta, porque son dos cosas distintas. A ver, una infección viral está producida por un virus
y básicamente no requiere de tratamiento antibiótico. En cambio, las infecciones bacterianas se producen por bacterias y sí vamos a necesitar un tratamiento antibiótico para poder revertir esta situación. Mucha gente se toma antibiótico de entrada, ¿no? Por nada, y la otra vez justo hablábamos de eso, del tema de la resistencia antimicrobiana que podemos llegar a producir por tomar un antibiótico. Y también otra de las principales diferencias es que una bacteria de por sí se puede reproducir sola, en cambio, por sí misma. En cambio, el virus sí o sí va a necesitar de la célula del huésped para poder reproducirse. Y el virus, más o menos, cuando hablamos de una infección por virus, ¿cuánto tiempo permanece? En realidad depende de qué virus, sí, pero entre 7 a 10 días generalmente es el tiempo que uno, obviamente si las defensas están bien y si uno se recupera, en 7 días se puede curar. El tema es que muchas veces estas infecciones ocurren en personas que están malnutridas, como hablábamos recién, con bajas defensas. Entonces, bueno, en esos casos el paciente lleva un tiempo un poco más prolongado y es difícil la recuperación. Bueno, vamos a hablar de una bacteria importante, la del sífilis. Me parece que ahí vamos a profundizar este tema que mucha gente incluso no lo detecta a tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Hay veces que la sífilis es asintomática, ¿sí? No causa ningún síntoma, entonces la persona desconoce que tiene el diagnóstico. Motivo por el cual el tratamiento no se hace y eso puede llegar a que se pueda seguir diseminando a otras parejas. En un ratito vas a seguir adelantándonos un poquito más de esto. Y ahora, Gaby, nos vamos con las noticias de hoy. ¿El dolor crónico aumenta el riesgo de hipertensión? A ver. ¿Qué dicen? Un estudio masivo realizado en el Reino Unido volvió a poner en el centro de la discusión al dolor crónico, una condición que afecta a millones de personas y que ahora se asocia de manera clara con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión. La investigación, que analizó a cientos de miles de participantes, reveló que quienes viven con dolor persistente presentan una probabilidad significativamente mayor de sufrir presión arterial elevada, incluso cuando no existen otros factores de riesgo evidentes. Los expertos explican que dos elementos parecen jugar un rol clave. Por un lado, la inflamación constante que acompaña al dolor prolongado y por otro, la depresión y el desgaste emocional que suelen aparecer cuando la calidad de vida se ve afectada durante años. Ambos factores actúan como vías biológicas y psicológicas que contribuyen al desarrollo de hipertensión. El hallazgo abre la puerta a una nueva mirada médica que propone dejar de tratar el dolor, la salud mental y la presión arterial como problemas separados y pasar a un enfoque integrado. Qué interesante esta noticia, especialmente este enfoque de que la gente tiene inflamación, toma analgésicos y todo eso repercute de alguna manera en nuestro sistema vascular, ¿no, Delphi? Sí, Gaby, bueno, vos sabés mejor del tema, que sos especialista en hipertensión, pero entiendo que en parte del dolor, todo el estrés que también genera, eso va aumentando el riesgo de hipertensión que tiene mucho que ver con esto de los nervios, a veces el estrés, el pasarla mal y un poco el exceso de antiinflamatorios que además de tener este efecto en la hipertensión termina también afectando nuestra salud digestiva y como habló hoy la psicóloga, la microbiota también. Exactamente, es así porque realmente la gente abusa de estos analgésicos. Primero no sabe que son medicamentos, eso es lo primero. Realmente uno cuando hace el interrogatorio de hipertensión arterial busca estas causas y pregunta. Hoy vamos a hablar seguramente de neuralgia del trigémino y la gente cómo abusa de estos analgésicos. Y hoy tenemos una opción muy válida a los analgésicos comunes que yo utilizo mucho en mis pacientes hipertensos, que es el Serrapep, que justamente es una enzima proteolítica antiinflamatoria. Vamos a traducirlo a la gente. Es una enzima que rompe proteínas, baja el dolor, pero a su vez no genera los efectos adversos a nivel estomacal y en este caso de la hipertensión a nivel vascular, ¿no? Que generan los analgésicos comunes cuando se abusan. No, eso es súper importante, esto de evitar, como el mal menor, bueno, si yo tengo además un síntoma de dolor, pero lo estoy tapando y a largo plazo eso me puede generar otra contraindicación o otra afección, está bueno buscar siempre alternativas más naturales y es interesante Serrapep que no solo se puede usar en tratamiento agudo, por ejemplo un dolor, que la recomendación suele ser 1 cada 8 horas, es una cápsula gastroresistente, sino que también influye y se puede acompañar en tratamientos de dietas antiinflamatorias. Hablábamos hoy de eso, de la importancia de bajar la inflamación crónica de bajo grado por todo lo que puede llegar a generar. Entonces, de esta manera, Serrapep también puede acompañar el día a día con alimentaciones reales, bajando los ultraprocesados, bajando los edulcorantes, todo lo que nos recomendó hoy también la psicóloga y acompañando con una cápsula por día de Serrapep también para este tratamiento. Es interesante esto que estás hablando de la inflamación aguda y la inflamación crónica. La gente tiene que saber diferenciar que la inflamación aguda es la reacción, por ejemplo, a una cirugía, a un golpe y realmente lo primero que agarran es un analgésico.
Sabemos por muchos estudios clínicos, de hecho se han presentado trabajos en el postquirúrgico, por ejemplo, de cesárea para cicatrización. El Serrapep es muy eficiente para las infecciones, es sinérgico con los antibióticos, incluso para la resolución de ciertos hematomas. Ahora, la inflamación crónica es como la gota permanente que erosiona la roca. O sea, la roca se erosiona porque cae todo el tiempo gotas y ahí genera esa forma. ¿Qué es esto de la inflamación crónica y por qué, por ejemplo, fibromialgia, artritis, artrosis? Es una muy buena opción el Serrapep. Sí, y mismo, bueno, para la microbiota intestinal y mejorar esa permeabilidad también se puede usar. Lo recomendamos, se consigue en todas las farmacias del país, así que ya saben dónde conseguir sus suplementos. Y ahora sí, nos vamos ya a una pausa, pero antes vamos a presentar los temas que vamos a tener en el próximo bloque, interesantísimos. En primer lugar, va a estar Purita hablando de por qué es más fácil engordar con la edad. ¿Qué es esto? Relacionado a la menopausia, ahora que viene el verano. Cambios hormonales, sedentarismo, bueno, todo lo que hacemos mal durante el año vamos a tratar de cambiarlo para llegar un poquito mejor al verano. Perfecto. Después va a estar Matías, nuestro neurocirujano, hablando de la neuralgia del trigémino y este dolor persistente. Y por último, Dolores, nuestra infectóloga, con el aumento de casos de sífilis en Argentina que nos está asustando, así que quédense al otro lado para tener un poquito más de información de esto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos con más ADN Buena Salud. Estamos acá con la licenciada Purita y nos va a hablar por qué engordamos después de los 40, un tema que nos pasa a prácticamente todos. Contanos un poco, No nos Andrea. salvamos, o sea, no se salva a partir de nadie. los 40, ¿qué Tremendo, pasa? Baja ¿no? el gasto energético, todo lo que comemos. Sí, yo le explico a la gente siempre esto. A ver. Si yo, por ejemplo, comía un plato de pastas, Sí. ¿sí? Para quemar ese plato de pastas hacía lo mejor media hora de cinta, estábamos Sí. bárbaros. Ahora, para comer el mismo plato necesito hacer el doble, 1 hora de cinta. Hacer cinta suma. ¿No? Suma. Suma y resta también. muy Así bien. que, bueno, esto es el punto importante, a ver, a tener en cuenta. No tenemos que hacer magia, porque la Ok. magia no existe, no tenemos que hacer cosas locas, tenemos que comer como se debe, o sea, saludablemente y darnos el gusto cuando uno tiene ganas. Exacto. Esto es lo más importante que la gente tiene que rescatar, Bien. porque la verdad, si no, está llegando el verano y empiezan a hacer cosas locas que de verdad hacen shock en el organismo. Claro, el no tema está de verano bueno. es como un deadline que... Porque, mira, yo digo, a ver, vos te descubrís y literalmente uno se descubre, se saca la ropa, ¿no? Entonces te ves al espejo y decís, no hice nada. ¿Y ahora qué pasa? Bueno. Entonces, Uri, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. A ver, mostranos. Recién vos mencionabas la edad como una de estas causas que hace que cueste un poco más bajar de peso o que aumentemos el peso. ¿Qué otras causas pueden también generar esto? Muy bien, causas hormonales, el sedentarismo, el no moverse, hay que hacer actividad física, el dormir mal, el aumento del cortisol, Claro. ¿sí? Que es una hormona El estrés. engordante del estrés. Entonces, todo esto hace que, bueno, factores metabólicos, Claro. obviamente, hace que aumentemos de peso y sobre todo si hay una resistencia a la insulina, a lo mejor el paciente no lo sabe, muchas veces viene a la consulta y dice, hice de todo para bajar de peso y no puedo bajar. Puede haber una resistencia a la insulina, eso hace que no puedan descender de peso. Y también el paciente diabético, que si no hace un plan saludable, que de esto vos sabés más que yo, No, saludable, vos. y con lo que tiene que tomar, por ejemplo, a través de una medicación indicada por el médico siempre, le va a costar mucho más bajar de peso. Entonces son todos factores que hay que atender. Buenísimo, creo que tenemos una plaquita Sí. hablando de esto de factores, a ver, para repasar del otro lado, ¿qué puede estar generando que te cueste bajar de A peso? ver. Ahí está, mira. Puede ser el aumento del estrés, que es algo que vivimos en el día a día, el sedentarismo, la pérdida de la masa muscular, por eso a entrenar fuerza, esa es mi recomendación, cambios hormonales y la disminución del gasto energético, que es esto que nos mencionaba Puri, que ya, digamos, en reposo usamos menos energía, por Exacto. dormir usamos menos energía. Exacto, pero y no, después de los 40, atención, y moverse más, como decís vos, es importantísimo, ¿no? Siempre va de la mano la actividad física con la buena alimentación. Claro, la gente está desorganizada, no entiende qué comer. Contanos un poco Bueno, qué trajiste acá. trajimos que me acá parece un interesante. plan alimentario de un día básico A ver. Ok. para que tengan idea cómo tenemos que A alimentarnos ver. desde la mañana. Desayuno, importante, siempre hablamos del desayuno. A ver. ¿Por qué? Porque el desayuno es salir del ayuno, desayuno. Entonces, no arranquemos el día sin comer, Bien. ¿sí? Empezamos, por ejemplo, tenemos un yogur. Un yogur. Hablamos de los probióticos, Acá está. ¿sí? Y hablamos también con el que habló la Yogur doctora. griego, vos decís Claro, siempre. yogur griego, Claro. exactamente, muy bien. Viste, Le te ponemos escucho. unos arándanos, le ponemos unos frutos secos, lo que te guste le podés poner a tu yogur. Ok.
pero es muy buena opción más que una taza de leche. Entonces Bien. yo te diría, vamos por el Acá yogur tenemos con un proteína, probiótico. fibra, micronutrientes. Y esa fruta que está muy buena, ¿no? A mí es de mis frutas favoritas. Los arándanos. Sí. Los arándanos, por ejemplo, están muy buenos porque son antioxidantes y además previene el cáncer de Ah, próstata muy en interesante. el hombre, muy importante, y previene infección urinaria en las mujeres. Sí, Así que está buenísimo comer arándano antioxidante. Y los frutos secos, Delphi, que tienen muchos ácidos grasos de buena calidad, pero atención, como yo digo, tienen que armar el paquetito porque si no ponemos Los la mano... caramelos de purito. Los caramelos saludables. Si no ponemos la mano en el tarro y comemos de más, 4 almendras, 4 nueces y 10 pasas de uva sería el paquetito ideal para cada día de la semana. Si hoy no lo comiste, mañana lo perdiste. No se suma. Ok, no se acumula. ok, acumulativo. Bueno, semillas de chía. ¿Qué Bien. hago con las semillas de chía? ¿Tenés problemas de tu intestino? Como hablaba la doctora, esto es importante regularlo y tenerlo en cuenta. Las semillas de chía, ¿qué hago? Las voy a hidratar. Bien. Y las voy a machacar para que me largue toda la sustancia que se necesita para que aumente ese volumen intestinal. Así que le pones una cucharita de semilla de chía, si querés, a tu yogur con Claro, eso tus... genera un mucílago que justamente ayuda. El mucílago que aumenta Bien, el volumen, así que perfecto. está bárbaro. Bueno, esto más? para el desayuno. ¿Esto es una desayuno opción. también? Esto también puede ser un desayuno. A ver, Este es más de expliquémosle a Delphi, la gente. ¿no, Delphi? Claro, ella come un poco de palta, pero ¿no? yo a la mañana sin pan, que ahí es la pregunta que te quiero hacer. Veo pan, veo fideos. ¿Cómo va el hidrato en estos planes? Porque, a ver, yo no saco todos los Ok. hidratos en los planes. Está bien. Nosotros necesitamos los No, tres es lógico, macronutrientes. claro. Es nuestra macronutrientes. nafta. Claro, es el combustible. Entonces yo tengo que darle a la gente un pan, pero no le voy a dar un pan blanco, le voy a dar un pan integral, un pan con fibra, un pan con salvado, Ok. que esto es bueno para nuestro organismo. Y yo te decía, esto que vos estás viendo acá, Sí. puede ser una merienda o puede ser un desayuno. Ok. Cualquiera de los dos. ¿Los podemos intercalar? Claro que sí. Media palta y un huevo. Y un huevo. El Ok. huevo es la proteína por excelencia. Si no comes carne, necesitamos comer huevo y lo amarillo, que es colesterol y que está muy bien que lo sea y tiene gran cantidad de vitamina B para equilibrar el sistema nervioso. Así que dale al huevo, no tengan miedo de comer huevo. Es un mito que el huevo engorda, aumenta el colesterol en nuestra sangre. No, pueden comer huevo. Así que una opción es la tostada, la palta y el huevo. Ácidos grasos de muy buena calidad, Ok. la palta, no se la pierdan. Y si vos pones palta en una ensalada, ¿qué haces? Restás un poco de aceite de aceite. oliva. Bien, ¿Sí? Entonces está muy aceite de bueno. oliva. Bueno, ¿cómo esto es seguimos? desayuno y merienda. Ok. Vamos a ir con un almuerzo rápido. Dale. A ver. Puede ser una tarta, por ejemplo. Una tarta con espinaca, con calabaza, solo. si te gusta. Una tartita. Ok. O si no querés tarta, lo que haces es comer o una porción de pescado, Proteína. el que te guste, que es la proteína. Y a mí me gustan todos estos vegetales que pueden ser salteados, un brócoli, un coliflor, una zanahoria, una berenjena, o bien al horno, ¿sí? Ok. Sin tener que comer la ensalada. Ok. Ahora, hay algo que quiero explicarles, Sí. que si comen pastas, ¿qué hacemos? Tenemos un polvo que se llama satial, Satial. Ok. que el satial no es un polvo mágico, también Sí. como le explico a la gente, sino que es la extracción de la proteína del poroto. Y si vos lo haces en el contexto de una alimentación saludable, es buenísimo, ¿para qué? Para restar impacto calórico, para sacar calorías y para bajar el índice glucémico de lo que estás comiendo. Por ejemplo, una pasta que tiene mucho hidrato, Ok. ¿sí? Acá tenemos de morrón, verde o en la que sea, pero si comes una pasta de harina solamente blanca, también le puedes poner satial. ¿Ves? Está mal. Sí, este está abierto. Ahí está. Bueno, el food es para la comida salada. Por ejemplo, para los almidones, en este caso para la pasta. Y lo colocas así. Lo rocias como si fuera una sal, tic tic, Esa es la porción de satial que te tiras. eso. Ah, y lo ok. mezclas. Eso tiene un efecto puri, como cuando a veces hacemos recomendaciones nosotras las Nutris también de reducir el impacto del índice glucémico, por ejemplo, enfriar el pan o la pasta y volver a Sí, calentarlo, sí. agregarle verduras también a las pastas. Sí, viste que se habla mucho de esto de cocinar una papa, Sí. la llevas a la Almidón heladera, resistente. Exacto. formás un almidón resistente, se está hablando muchísimo de esto. Entonces, va a ser el mismo efecto, perfecto. el satial, en el alimento que estés comiendo que tenga mucho hidrato. Entonces también puede ayudar a los intestinos. O sea, el Totalmente. satial, además de reducir el impacto del índice glucémico, puede ayudar a regular el tránsito Y a intestinal. la microbiota intestinal, perfecto. Entonces vos podés ponerlo en una papa, en una batata, en un arroz, en una pasta, donde quieras, pones el satial. Sí, recientemente hay un estudio en Nature sobre Phaseolus vulgaris, que es el Sí. nutriente que tiene el satial, digamos,
con descenso de peso, disminución de grasa. Lo interesante, ¿no? Que ayuda al descenso de grasa y si haces ejercicio, aumenta al aumento la masa del músculo. muscular. Claro, que eso es lo que estamos buscando los médicos, ¿no? Y muy bien, los médicos me encanta que busquen esto. ¿Por qué? Porque la gente solo piensa en los músculos como, bueno, nada, me veo bien. No, estamos cuidando el esqueleto, estamos cuidando los huesos a través de tener buena masa muscular. Sí. Así que es importantísimo fomentar la actividad física y que la gente entienda que tiene que hacer ejercicios de fuerza también, ¿no? No solamente aeróbico. Es muy importante. Es muy importante. ¿Querés repasar a ver los tips, Puri, que venís mencionando a ver, tenemos para placa, ayudar ¿no? al descenso de peso? Ahí está. Entonces, tips. Alimentación saludable, como vimos recién, completa. Estas ideas que nos trajo Puri son buenísimas. Reducir el tamaño de las porciones, que si bien la calidad es importante, el tamaño también importa. Caminar todos los días o hacer actividad. Y dormir lo suficiente, porque esto también es clave para el metabolismo, y en este caso la ayuda y el complemento con Satial, siempre acompañado de alimentación y deporte, como bien mencionaba. Claro, porque si nosotros pensamos poner Satial, comer mal y poner Satial, el Satial ahí no te va a ayudar. Te va a ayudar si vos haces las cosas bien y un día querés darte el gusto, ahí le pones el Satial. Perfecto. Bueno, excelente, Puri, la verdad espectacular. Vamos al panel. Vamos al panel con la columna de Mati, que nos va a hablar del nervio trigémino, ¿es así? Es así, Delfi, es así. El nervio trigémino es el nervio encargado de llevar la sensibilidad de la cara. Como el nombre lo dice, trigémino tiene 3 ramos. Un ramo superior, ramo oftálmico, un ramo medio, maxilar y un ramo inferior o mandibular. Toda la sensibilidad de la cara es transmitida hacia nuestro cerebro a través del nervio trigémino. Y cuando ese nervio trigémino tiene inflamación en alguno de sus ramos, que puede ser en más de uno, se denomina neuralgia del trigémino, que es una afección muy molesta para quienes la padecen, ¿no? ¿Y qué síntomas o signos puede tener esta persona más allá del dolor? ¿Hay algo que se pueda ver? En general, los pacientes se quejan de dolor, es decir, es un dolor intenso en la cara que característicamente no cruza la línea media, está del lado derecho o del lado izquierdo y generalmente respeta el territorio, ya sea de la segunda o de la tercer ramo del nervio trigémino, ¿sí? Es un dolor que cuando duele el segundo o el tercer ramo, incluso los pacientes piensan que es de origen odontógeno. Claro. Ahí está muchas veces el inicio de la confusión y en vez de ir a consultar a un neurólogo o a un neurocirujano, van al odontólogo los pacientes. De hecho, muchos pacientes llegan ya a la consulta con un neurocirujano con muchas piezas dentarias extraídas de un modo innecesario. Ahora, te hago una pregunta. Cuando llega el paciente, vos, digamos, desde la neurocirugía, ¿cómo lo enfocás? ¿Cuál sería el pronóstico? Porque yo sé que no es de fácil tratamiento y además es muy invalidante, ¿no? Es muy invalidante. Está catalogada como una de las neuralgias o de los dolores más intensos que puede sufrir un ser humano. Y de hecho, aproximadamente 4 pacientes cada 100.000 habitantes por año nuevos aparecen a nivel mundial. Por lo cual nuestro país, cada año aparecen 2.000 nuevos pacientes con neuralgia del trigémino. Y el enfoque, en principio, es fundamental, como siempre lo decimos desde el inicio de la carrera, la clínica es soberana, Sí, es decir, tal cual. hacer un buen examen físico del paciente, preguntarle cómo se originó, si tiene algún estímulo que lo desencadena, como afeitarse, lavarse la cara, cepillarse los dientes o alguna comida fría o caliente que lo desencadena, ¿sí? Cuando el dolor es eléctrico en la cara, lo denominamos neuralgia del trigémino típica, ¿sí? Para diferenciarlo de la neuralgia del trigémino atípica, que es un dolor más sordo, que a veces cruza la línea media, que lo tiene todo el tiempo el paciente. Entonces es fundamental en esos pacientes, en principio, tratar de calmar el dolor, porque ya lo mencionaron recién. Sí. Es un círculo vicioso. Exacto. Yo tengo dolor, el paciente tiende muchas veces con neuralgia del trigémino a tener hipertensión arterial. Sí, tal cual. Es muy común que los pacientes tengan hipertensión arterial y eso lo que hace es aumenta la intensidad del dolor inclusive. ¿Por qué? Porque una de las causas de la neuralgia del trigémino es que el nervio trigémino, ya no aquí en la cara, en la zona donde nace, en el sistema nervioso, en ese recorrido puede ser comprimido por una arteria. Todas las arterias de nuestro cuerpo, como vos lo sabés muy bien, tienen movimiento, por el movimiento de la sístole, tienen elasticidad, y en esa elasticidad comprimen al nervio trigémino. Entonces, el paciente tiene dolor, sube la presión arterial, comprime más fuerte, aumenta la intensidad del dolor. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de calmar el dolor. ¿Cómo haces eso? Bien, generalmente hay
una medicación que es una medicación que se utiliza para la epilepsia, Sí. que es la carbamazepina. Ok. La carbamazepina es el fármaco que está demostrado que mejor funciona en la neuralgia del trigémino. Y algo que es fundamental, que muchos pacientes llegan a la consulta después de 5 o 10 años de neuralgia del trigémino sin tener una resonancia magnética de cerebro, porque hay que diagnosticar la causa de esa neuralgia del trigémino. Puede ser una lesión tumoral de base de cráneo o puede ser una compresión de una arteria sobre el nervio, que es una de las causas más frecuentes. Tantos años de sufrimiento, ¿no? Sí. ¿Y esto se Sí. puede curar o sea, solo está este tratamiento para, digamos, alivianar el dolor? En la mayor cantidad de los pacientes podemos lograr la cura de la enfermedad. Por supuesto, una vez que hacemos la resonancia magnética y descartamos que el paciente tenga una lesión tumoral de base de cráneo, por ejemplo, cuando aquellos pacientes tienen neuralgia del trigémino típica, es decir, un dolor eléctrico en la cara, que no cede con el tratamiento médico, y observamos en la resonancia magnética que está el nervio comprimido por una arteria, la opción de la microcirugía, es decir, hablándolo de un modo muy simple, es separar la arteria del nervio y en esa interfaz colocar un elemento que se llama teflón, que es como si fuera un acolchadito que Sí. soporte el golpe de la arteria y ya queda alejado el nervio y descomprimido. Es efectivo. Hasta el 90% de los pacientes se le va completamente el dolor cuando se logra la microcirugía. Y hay tratamientos alternativos, como por ejemplo los bloqueos, Ah, los bien bloqueos del interesante. nervio trigémino. Pero eso es como más paliativo, digamos, con respecto al tiempo sobre todo, y no hacer la microcirugía enseguida. Es correcto, es correcto. Es decir, el bloqueo es llegar con una aguja hasta el nervio trigémino, es por vía percutánea, se hace en quirófano también, y lo que se hace es, o se coloca una medicación, bloqueo farmacológico, o se hace radiofrecuencia, que es con calor, ¿sí? Se hace como una neuromodulación del nervio para que no descargue tanto dolor, que muchas veces, como dijo Dolores, es transitoria la mejoría. Muy interesante, Mati. ¿Querés cerrar con algún mensaje para la gente que está del otro lado, que sufre de esta patología, o qué le podés recomendar? Sí, Delphi, la recomendación es a aquellos pacientes o familiares de pacientes que tienen neuralgia del trigémino, saber que existen soluciones. Pero lo importante es consultar con profesionales, ya sean neurólogos o neurocirujanos con expertise en manejos con pacientes con neuralgia del trigémino. El tratamiento inicial es médico, con carbamazepina generalmente, u otros analgésicos específicos, y siempre hay que hacer resonancia magnética a los pacientes para detectar la causa y tratar la causa, que en muchos casos, hasta como dijimos recién, en más del 90% el dolor se puede curar. Ese es el mensaje final que quiero darles. Muchas gracias, Mati. ¿Y quiénes son los protagonistas, Gaby? Es la gente del otro lado, así que vamos con una pregunta de la gente. Estuve escuchando la entrevista y tengo muchos de los síntomas que mencionan. Además vengo con antibiótico. ¿Qué podría sumar para bajar los síntomas? Hace referencia, Gaby, a la entrevista que tuvimos con la neuropsicóloga sobre la microbiota y la salud mental. ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, vos sabés que hoy tenemos probióticos de alta estabilidad. Vamos a hablar de un probiótico muy interesante, se llama Floragut. El Floragut es el Bacillus coagulans, Delphi. Para que la gente entienda, básicamente esta bacteria que se toman las esporas viene totalmente lista con alta estabilidad, lista para ser digerida. Nosotros tenemos que armar así. En cada frasco de Floragut te va a venir el polvito que tiene la espora. Eso se disuelve y tenés que tomar 15 mililitros todos los días. Ahí lo que mejora a la microbiota, un probiótico de alta estabilidad, son como submarinos que van viajando, llegan a tu intestino y lo que te generan es mejora del tránsito intestinal, gente que tiene colon irritable. La gente que tiene trastornos en la inmunidad, como dijo muy bien la psicóloga, la inmunidad pasa por nuestro intestino, y cuando sumamos el Bacillus coagulans que está en el Floragut, ahí podemos mejorar la inmunidad, gente que tiene infecciones permanentemente. Y después, lo otro que es muy importante es el humor, como también comentó la psicóloga. El humor tiene que ver con la serotonina, la absorción de ciertos nutrientes. Y al mejorar la microbiota con el Floragut, al mejorar esas bacterias, ese estado inflamatorio, también mejora nuestro humor, porque se absorbe este triptofano y se genera la serotonina. Así que realmente el Floragut es un probiótico con mucha evidencia científica y que es muy estable, tiene alta estabilidad, se toma 15 mililitros todos los días, es de uso diario. O sea, ¿qué quiere decir? Todos los días lo puedes tomar.
y realmente tiene mucha más evidencia de lo que son los probióticos quizás que se toman en cápsulas de mala calidad, de poca concentración, o lo que se toma en el yogur. La verdad es que si vos estás buscando un probiótico que tenga evidencia científica, Floragut es la opción. Después sí se puede sumar lo que es chucrut, kimchi, que son fermentados, pero eso no está, digamos, no mezclado qué bacteria es. Acá sabemos que hay una bacteria que se Bacillus coagulans y que tiene mucha evidencia científica. Sí, que sí va a ser importante el complemento de todos estos fermentos o de fibra para que la bacteria se alimente, pero sí es importante a la hora de elegir un probiótico entender esto de que no todos son los mismos y en este caso Floragut no solo va a estar recomendado para después del antibiótico, como preguntó esta persona, sino que está buenísimo esto que aclarás, que puede ser de uso diario para también mejorar las funciones y tener el beneficio total de esta microbiota sana. Claro, hay gente que hace, viste, antes se decía que te barría la flora intestinal. Bueno, si haces digamos, una antibiótico terapia de algunos días, ahora solamente va a hablar dolores, pero siempre te barra un poco la microbiota. Entonces está bueno hacer al menos un frasco de Floragut que tiene 10 dosis y ahí recuperas. Así que me parece interesante. ¿En qué momento del día se toma? Yo lo doy generalmente en el desayuno, en ayunas, y ahí te tomas los 15 mililitros. Y sí, pero sí, es en ayunas generalmente, pero justo Floragut al tener esta buena, digamos, absorción o biodisponibilidad en comparación a otros, no se inhibe la absorción por la espora en comparación a otros probióticos, que eso también está bueno aclarar. Sí, totalmente. Porque en el resto realmente, si vos lo comés con las comidas, ni siquiera se absorbe. No se absorbe. No. Así que bueno, eso también es importante. Interesantísimo. ¿Y dónde lo conseguimos, Gaby? Todas las farmacias, como todo suplemento de confianza, Floragut, así se consigue. Es el Bacillus coagulans, muy interesante para sumarlo en el día a día. Perfecto. Vamos a la columna. Vamos con nuestra última columna del día, pero muy interesante y muy pedida. Estuvo preguntando mucho la gente del otro lado tremendo. por este tema, porque salieron varias noticias con datos y números alarmantes sobre el sífilis. Así es. Es el tema del momento, básicamente, en la Argentina. Qué preocupante, ¿no? El último boletín epidemiológico nacional así lo informó, con un gran aumento de más del 20.5% con respecto al mismo periodo de 2024, con un total de 36.702 casos de sífilis. Esos diagnosticados. Diagnosticados. Imagínate lo que debe ser. Lo que no, claro, Mira, lo que ahí, no ahí vemos la placa con la noticia, que es la que estuvo circulando, hablando justamente de esto, que la sífilis registra su mayor número de casos en Argentina. ¿Cuáles son los síntomas o cómo prevenirnos? Es lo que nos va a contar hoy Dolo. Así es. Bueno, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Se mantiene a través de las relaciones sexuales. Lo que pasa es que es prevenible y también es curable. Eso es lo que tiene. O sea, muchos pacientes pueden no tener ningún síntoma y estar transmitiendo la enfermedad. Y bueno, y de esa forma, obviamente, se diseminan a más personas. A ver, muy importante conocer que la bacteria que causa esta enfermedad es el Treponema pallidum. Ahí está, vamos a una placa que dice las causas de la sífilis, así lo vas explicando y la sabiendo. gente va entendiendo que es importante tener conciencia. A ver la segunda placa, ahí está, a ver. Así es, la bacteria causante es el Treponema pallidum. Básicamente la transmisión, como les decía, es sexual, y cuando hablamos de transmisión sexual es a través de todos los métodos, a través vaginal, anal y oral. Y también está la transmisión congénita, ¿sí? De la madre al bebé durante el embarazo o el parto, que eso es lo que, bueno, puede traer muchas complicaciones. Fundamental que cuando hablamos de la transmisión sexual, además de obviamente por estas relaciones, tiene que ver con el contacto con las secreciones también vaginales, ¿sí? Genitales, y durante el semen y las secreciones vaginales, y también el tema de las úlceras sifilíticas, ¿sí? Que muchas veces están y otras veces no está. El famoso chancro, claro. El famoso chancro es la lesión de la sífilis primaria, ¿sí? Apenas, bueno, o sea, el lugar de inoculación por donde entra la bacteria, ahí es donde se manifiesta la sífilis primaria. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, a veces pasa desapercibido, o sea, la persona no lo nota, y ya pasa a la segunda fase, que es la sífilis secundaria. Ahí cuando tenemos la sífilis secundaria puede aparecer de muchas formas, y bueno, la vez pasada lo hablamos, la sífilis es la gran simuladora, puede parecer como otros con procesos infecciosos, inclusive como unas úlceras, ¿sí? Que se manifiestan en la piel, ¿sí? Y que pueden expandirse en todo el cuerpo y a veces pasar inadvertidas. Lo importante es que el paciente en estos casos tiene que consultar sí o sí con el médico infectólogo, con el médico clínico, hacer el correcto diagnóstico y enseguida sí hacer el tratamiento, no solamente de la persona, sino también de la pareja sexual. Algo importante, Dolores, que no viene generalmente sola, a veces también cursa con otras coinfecciones, como una uretritis
gonocóxica o no gonocóxica, o sea, es como que es un zoológico, ¿no? Que tal se cual. genera, ¿no? Sí, además de que, o sea, podemos diagnosticar una sífilis, pero también conjuntamente con la sífilis pueden venir otras infecciones de Ahí transmisión está. sexual, que no es solamente la sífilis, sino también la gonorrea, así Claro. como decía él, clamidia, tricomoniasis, el VIH, sí, también que hacemos diagnóstico. Y es muy importante, como les decía, el diagnóstico, porque si no se hace el diagnóstico, El básicamente, claro, no hay tratamiento y se sigue contagiando a las ¿Pero parejas qué pasó? sexuales. O sea, ¿qué pasó desde que yo era joven a hoy? Porque yo me acuerdo de la época... Hace de mucho. Sos joven todavía. No, pero cuando tenía 20 Escuchame. años, pero cuando tenía 20 años... Cuando eras un niño. Estaban todos los medios, estaban todos los medios lo del HIV, utilizar el Exacto. condón, todo esto, preservativo. ¿Qué pasó en el medio? Se bajaron ¿Qué estás viendo la vos? realidad, a ver, un poco, bueno, esto, la gran noticia que salió a nivel No hay en conciencia. Argentina, exacto, falta mucha conciencia y también el no uso del preservativo, o sea, es la realidad. Y a veces me pasa que, bueno, dicen, pero no tuve relaciones sexuales. Y cuando uno empieza a ahondar en el interrogatorio, a lo mejor la única relación sexual que tuvo es a través de anal o oral. Entonces, saber que la sífilis también se transmite por el sexo anal u oral. Entonces, sin Esto sucede sin a cualquier preservativo. edad, ¿no? Y a cualquier edad. Entonces, a veces inician las relaciones sexuales muy tempranamente, esto lo desconocen, por eso la falta de educación sexual integral es muy importante. Pero no hubo digamos, hubo una política, eso también habla de Por que no fue muy tiempos. efectivo. No fue efectivo y a veces faltan, la verdad. Sobre todo el tema de la educación para la salud, que digo yo, a nivel comunitario, que estas cosas se deben decir, se deben comunicar. A veces se tiene mucha vergüenza todavía, mucho claro. tabú alrededor de todas las relaciones sexuales y sobre todo esto de, bueno, cuando hubo también la pandemia del HIV y bueno, y si me contagian, no me animo a decirlo, no me animo a preguntarlo, ni tampoco a consultar por esto. Entonces, de esa forma, uno lo esconde o no lo se dice y sobre todo por esto del inicio de las relaciones sexuales a nivel más juvenil y sexual y adolescente, que es donde tenemos las mayores tasas de sífilis actualmente. Bueno, y ahora vamos con lo que hacemos en este programa, que es la prevención. Tenemos una placa para ver cómo podemos prevenir esto. Así es. Prevención de la sífilis, uso de preservativo para todas las relaciones sexuales, pruebas regulares de ITS a través de un examen de sangre, comunicación abierta, educación sexual e integral, que es la famosa ESI, que es muy importante empezar a incluir en todos los colegios, evitar relaciones de riesgo y campañas de prevención, educación y conciencia comunitaria va a ser clave. Bueno, y en este programa tenemos a la mejor para hacerlo. Gracias. Así que manda tu mensaje. del Eso es otro lo que lado. estábamos hablando, ¿sí? De la educación sexual integral, de estos temas que se tienen que comunicar sin ningún tabú, sin ninguna vergüenza. Estas cosas las hace, digamos, todas las personas y sobre todo en estas edades tan importantes, el uso de preservativos, ¿sí? Durante todas las relaciones sexuales y siempre se los aclaro, adolescentes, jóvenes, adultos que me están escuchando, durante todo el acto sexual y en todas las relaciones sexuales es muy importante, ¿sí? Anal, vaginal, oral, porque en cualquiera se puede transmitir estas enfermedades y también, como les decía, las pruebas psicológicas se llaman ITS, que ahí también descubrimos otras enfermedades, no solamente la sífilis, clamidia, gonorrea, HIV, hepatitis B, ¿sí? Que son tan frecuentes hoy en día. Así que muy importante tener en cuenta todas estas medidas. Excelente. Muchísimas excelente. gracias. No, de nada. Y nos queda tiempo para una pregunta A más ver. de la gente. A ver, del otro lado, ¿con qué duda andan? ¿Se puede operar un tumor cerebral con el paciente despierto? Pregunta para nuestro neurocirujano. Lo habrán visto A ver, esto. a ver. Eso es para... ¿Qué pregunta? Nos fuimos un poco del tema del día Nada de que hoy, ver. pero sí, fundamentalmente cuando un paciente tiene, no neuralgia del trigémino, un paciente cuando tiene una lesión que puede ser un tumor cerebral o una lesión vascular en un área vinculada con el habla, la única manera de poder mapearlo en directo es despertar al paciente durante la cirugía. Eso se llama awake surgery, que es cirugía con paciente despierto. Al principio al paciente se le hace una sedación en la cual se le coloca el cabezal, que se llama cabezal de Mayfield, para posicionarlo. Una vez que se hace la exposición de la superficie cerebral, se despierta al paciente. Nuestro cerebro no tiene sensibilidad. Si uno estimula el cerebro, el paciente no tiene dolor, no experimenta dolor. Entonces el paciente mientras habla, reconociendo unas placas que se les muestra en un iPad, va reconociendo imágenes, por ejemplo, esto es un teléfono, esto es un vaso. Increíble, y uno lo va estimulando, ¿sí? Cuando da error fonético en la palabra, uno coloca de una manera un target, entonces Claro. va mapeando cuáles son las áreas vinculadas con el habla y elige una trayectoria evitando eso. Así que la Se respuesta puede- es sí. Se puede hacer, mirá vos.
Tenemos otra pregunta de la gente. A ver, nos entra una más. Quería saber un poco más sobre hígado graso y qué dieta podría ser la adecuada. Responde Puri y a ver si Lapman también nos puede acompañar. Sí, el hígado graso, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad son causantes también del hígado graso. Muchas veces cuando la gente normaliza su peso, esto desaparece. Pero la realidad es que si nos tenemos que ayudar con la alimentación, elegir siempre las grasas saludables, no comer tanto procesado, ultraprocesado. Pero es increíble, yo en el consultorio, yo creo que el 99.9... Tiene hígado graso. Pido una ecografía y hígado graso, ya sea leve, moderado. Sí. Es algo tan frecuente, yo creo que está instalado dentro de es como toda hasta esta vida común, procesada. ¿no? Es como hasta común. Es como común porque lamentablemente se naturalizó vivir, ¿no?, con hígado graso. Gaby, ¿querés explicar bien a la gente qué es el hígado graso? Sí, ¿Cómo se hace este diagnóstico? es el depósito, ¿no?, de grasa en el hígado, pero ¿sabes qué? Lo más interesante, que es más por los carbohidratos que por la grasa. Claro. Entonces la gente dice, ay, voy a dejar de comer colesterol, voy a dejar de comer grasa, y le da los hidratos, especialmente a los ultraprocesados, y ahí es donde se deposita porque tenemos exceso, ¿no?, de azúcar. Y eso genera un problema, ¿no, Delphi? Vos que de esto sabés mucho. Es parecido a lo que pasa con los triglicéridos o con otro. Uno a veces está como, no quiero comer huevo, que dentro es un alimento real, y vivimos a esto de procesados, los aditivos, los conservantes, todo lo que además va generando la inflamación crónica de bajo grado en el cuerpo, empeora cuadros así como es el hígado graso. Entonces, la recomendación, como decía Puri, es obviamente todo lo más real posible, alimentos reales, con buena proteína, con grasas saludables, más omega 3 y menos omega 6, que es lo que genera esta inflamación sostenida. Los aceites vegetales también. Claro, hay los que tener en hidrogenados. cuenta, claro. Mucha gente está acostumbrada a comer lo que son los carbograsas, ¿no? Sí. Medialunas, que tiene la manteca. Carbograsas. Tiene todo. Tiene todo para azúcar, hacer hígado tiene graso. hidratos, Bueno, claro. hay gente que vive a esto, ¿no? Sí. Arranca con el cumpleaños de la oficina, sigue a la tarde con otra cosa. No, o la desayunan. merienda, Ya, el desayuno. ya el desayuno es eso. Ese café Pero- con, Entonces, lo primero con que le tres das a tu medialunas de cuerpo, ¿no? oferta. Mirá ¿no? qué interesante que arrancamos hoy con un tema hablando de la microbiota y la salud de los chicos, la salud mental, cómo podían estudiar. Y que el problema era estos alimentos que se veían repetidos y hoy vamos a cualquier otra patología, sea dolor, sea hígado graso, vimos antes en la hipertensión y sigue siendo el mismo problema, la alimentación. Yo creo Se nos fue el programa, chicos. Sí, yo creo que tendríamos que replantear un poco también que la gente vaya más a lo natural y dejemos el procesado y ultraprocesado, que eso es lo que está enfermando. Es mi opinión. Bueno, un muy lindo mensaje para el otro lado. Y ahora sí se nos fue el programa. Voló, ¿eh? Igualmente dejamos el QR acá para Ahí que la estamos. gente siga haciendo sus preguntas, sus qué temas quiere que hablemos, los platos, así los puntuamos con la Nutri, con Puri, con Sofi, quienes nos estén acompañando. Y no hay más, no queda más programa. Nos vamos a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar haciendo mucho más. ADN, buena salud.